Listo. ¿Me confirman, por favor, de que puedan ver el pinpoint de Andover, donde dice edificio oficinas en este momento? Sí, Sergio, ya se ve en la pantalla. Perfecto. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Listo, bueno, entonces, ¿qué tenemos en las instalaciones del data center para la parte de la gestión de seguridad electrónica? ¿Sí? Que es dentro de ese grupo donde encontramos todos los sistemas de monitoreo y administración y gestión de edificios que involucran la interacción con personas, ¿sí? Que son los sistemas de control de acceso, que son los sistemas de CCTV, ¿sí? En este caso vamos a hablar de un sistema BMS, el cual incluye un ítem de seguridad electrónica que es el de control de acceso. ¿Sí? ¿Por qué decimos que incluye un ítem de seguridad electrónica? Porque el BMS es mucho más que seguridad electrónica. Sí, el BMS básicamente es que es un sistema, ¿sí? Que a través de un equipo de cómputo o un servidor nos permite gestionar, controlar y monitorear toda una infraestructura, ¿sí? Toda una infraestructura de tipo edificio. Es decir, podemos desde el mismo sistema, desde la misma aplicación, monitorear y controlar control de acceso, sistemas de iluminación, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, ¿sí? Todo eso podemos tenerlo dentro de la misma plataforma como tal y tener el control desde allí. Eso es lo que hace nuestro señor Andover, ¿sí? Andover es SBMS que nos permite desde una sola interfaz, ¿sí? De cliente, tener el control de monitoreo, tener el control y el monitoreo, perdón, de los diferentes subsistemas que están en el data center. Bueno, entonces, listo. Andover Continuum, sí, Andover Continuum cuando se instala, él nos da un acceso, ¿sí? Él nos da un acceso. En este caso, bueno, estamos sobre un Windows Server 2008, ¿listo? Entonces, desde inicio todos los programas, aquí nos vamos a Continue, ¿listo? Y aquí encontramos los diferentes, ¿sí? Programas que nos permiten trabajar con Andover. El principal es el que dice Continue, ¿sí? Que es la interfaz que estamos viendo en este momento que está funcionando. Tenemos otra interfaz importante aquí, la vamos a abrir pues para ver un poco qué es lo que hace. Database Initialization. ¿Listo? Database Initialization es la interfaz que permite conectar el cliente de Continuum con la base de datos para que pues pueda funcionar perfectamente. Andover trabaja sobre un motor SQL Server 2008 en este caso, el que está instalado en el data center, pero solo trabaja con tecnología SQL Server de Microsoft. ¿Listo? La última versión de Andover que salió comercialmente fue la 2.01. Fue compatible hasta SQL Server 2014. ¿Listo? Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción Server, tenemos la opción Workstation, Standalone, bueno, ayuda y cerrar. ¿Qué es la opción Server? La opción Server es que cuando usted va a comunicar el cliente de Andover con la base de datos, la instalación está distribuida bajo un sistema cliente-servidor, es decir, el Andover no se instala en el mismo equipo donde está la base de datos. Es un cliente de esa base de datos desde otra estación de trabajo. Entonces, supongamos que ahorita estamos conectados remotamente al servidor, pero supongamos que en el servidor 20.2 solo está la base de datos de Andover. Pero en uno de los equipos que ustedes tienen, digamos, en monitoreo, está instalado el cliente. Entonces, esa es una conexión cliente-servidor. La base de datos no está en la misma instalación del cliente. La instalación Workstation, ¿qué es? Workstation son las estaciones de trabajo. ¿Sí? Resulta que Andover, para que funcione, ¿sí? Necesita un directorio y una estación de trabajo. Ese directorio es donde él va a colocar todo lo que configuremos dentro del Continuum y la estación de trabajo pues es el nombre con el que vamos a reconocer todos esos directorios que vamos a colocar allí. Para tener presente cómo funcionan los directorios y las estaciones de trabajo, debemos asociarles un ID.
¿sí? Que es este que dice Device Node ID y Network ID. Resulta que las estaciones de trabajo para Andover son un dispositivo, ¿sí? Para ellos es un dispositivo. ¿Y a qué dispositivo se refiere? Al computador, por ejemplo, donde está instalada la aplicación. Ese puede ser un dispositivo de ID1. Si yo, por ejemplo, tengo otro computador diferente o tengo otra estación distinta que también tiene Andover, ese ya sería un segundo dispositivo. Entonces, esto ya no sería un ID1, sino un ID2. En este caso solamente tenemos un solo ID porque tenemos un solo Andover. ¿Sí? Entonces, ese es el número de Andovers de Andover que yo voy a tener instalados dentro de una red. ¿Cómo identifico esa red? A través de un Network ID. Yo puedo tener desde 1 hasta 191 en redes de Andover. ¿Y esas redes quiénes son? Esas redes son las que nos van a permitir identificar, ¿sí? Toda la parte de control de acceso. ¿Sí? Por ahí vamos a saber, por ejemplo, que al Andover del ID1, es decir, el Andover de dispositivo 1 o el primer Andover, tiene asociadas cierto grupo de controladoras dentro de la red 191, que en este caso es la que tiene el sistema. Pero resulta que hay otro juego de controladoras en otro data center diferente, poniéndolo como ejemplo, donde hay otra infraestructura de control de acceso. Entonces, ese ya no sería la red 191, sino que puede ser la red 1 o la red 2, depende cómo vaya la nomenclatura. De esa manera se diferencia una red de la otra. Eso es lo que hacen las estaciones de trabajo. En este caso, pues tenemos solo un Andover, por eso tenemos como dispositivo el número 1 y tenemos una sola red que es la 191, es la que él asigna por defecto, pero uno puede comenzar desde el 1. Y esta opción de base de datos simplemente es para reconectar la estación de trabajo con la base de datos de Andover. No sé si hasta el momento haya de pronto alguna pregunta o voy muy rápido, qué pena. No, señor, no hay preguntas. Ok, perfecto. Listo, Daisy, muchas gracias. Listo, entonces, eso es lo que hacen las estaciones de trabajo. ¿Listo? Tenemos otra opción aquí que es standalone. Standalone es en la misma máquina, en el mismo cliente. Es decir, el mismo equipo hace la función de cliente-servidor. Todo está instalado en un solo equipo, como es nuestro caso. En este caso, Andover está instalado en este mismo servidor, en el 20.2, ¿sí? Tanto cliente como base de datos. Entonces, esa es la opción de standalone. Y eso también depende de la licencia de Andover. Andover se permite licenciar solamente bajo dispositivos dongle. ¿Sí? El dongle pues es una USB, ¿sí? El dongle es una USB la cual permite licenciar el sistema, pero hay que tener algo muy presente, no es una USB de almacenamiento normal, ¿sí? Ella no tiene una capacidad ni de 1 giga ni de 8 gigas como normalmente se tiende a acostumbrar en las memorias USB. No, ella es una USB con un espacio muy limitado donde se coloca un archivo de licenciamiento y ese archivo es el que consulta Andover para saber bajo qué configuración va a trabajar. ¿Sí? Entonces, eso sí hay que tenerlo presente, que esa licencia se encuentra instalada en el servidor de donde físicamente está instalado el Continuum. ¿Sí? Entonces, esa parte sí es tenerla presente. Incluso pasó muchas veces en que en algunos proyectos, por ejemplo, con Andover, se llevaban las memorias USB porque pensaban que eso era una memoria tradicional y no, es una llave de licencia que se les conoce como dongle. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces esa es la parte que nos interesa de Database Initialization, ¿sí? Cualquier cambio que se haga aquí afecta directamente la estructura de datos de la base de datos, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto?
Esto nos sirve básicamente para dos procesos puntuales. Tres procesos puntuales. Uno, cuando fuimos a iniciar sesión en el Andover, o el Andover estando así trabajando como está en este momento, nos muestra un mensaje de error que dice que se ha perdido la comunicación con el servidor de base de datos. Cuando eso ocurre, ¿sí? Lo primero que uno hace es identificar el tipo de instalación que se tiene. Si es una instalación cliente-servidor o si es una instalación standalone. ¿Sí? En este caso tenemos una instalación standalone. Entonces, lo primero que miramos es que los servicios de la base de datos estén arriba. ¿Cómo se miran los servicios de un motor de base de datos? Se miran de dos maneras. Uno, identificando primero la versión del motor de base de datos de SQL Server instalado. En este caso tenemos un motor SQL Server 2008 R2 estándar. ¿Listo? Entonces nos vamos a inicio y de inicio nos vamos a todos los programas y ahí buscamos, en este caso, Microsoft SQL Server 2008 R2. Y aquí tenemos varias herramientas. ¿Cuáles son las que vamos a usar de aquí? Uno, Configuration Tools. Nos permite hacer instalación de nuevos componentes al motor de base de datos. Dos, herramientas de configuración. En herramientas de configuración nos vamos a la opción que dice administrador de configuración de SQL Server. Es fácil identificarlo porque siempre tiene ese maletín rojo. Incluso las versiones más recientes de SQL Server, que es la 2022 que está en prelanzamiento, ya viene con ese mismo icono, ¿sí? Del maletín rojo. Entonces ese no ha cambiado en ninguna versión. Cuando ingresamos acá, él nos va a mostrar una vista de árbol, que es el administrador de configuración de SQL Server. ¿Listo? Dentro de esta vista de árbol, ¿qué tenemos? ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos todos los servicios que se están ejecutando en SQL Server, ¿sí? Que los encontramos en el nodo servicios de SQL Server. Para que una base de datos funcione correctamente, deben estar en servicio o en ejecución, dos servicios. ¿Cuáles son esos dos servicios? El servicio de la instancia, que en este caso es el que se llama SQL Server, y la instancia es Andover. Una instancia es un contenedor de bases de datos. En este caso, la instancia que se llama Andover contiene las bases de datos del BMS Andover Continuum. Esto siempre debe estar en ejecución y debe estar en automático. ¿Por qué en automático? Porque si se reinicia el servidor o si apaga por X o Y razón, el servicio, cuando vuelva a subir el servidor, sube automáticamente. Entre comillas, hay excepciones por las cuales ese servicio puede fallar y no subir. ¿Listo? Pero debe estar siempre en automático. Listo. Y el siguiente servicio es el SQL Server Browser. También debe estar en automático, ¿sí? Y debe estar, en este caso, como un servicio local. La cuenta integrada debe iniciar sesión como un servicio local. ¿Listo? Listo. Permítanme un momento, por favor. Listo. Entonces, debe estar como un servicio local. ¿Por qué? Porque tenemos una instalación local. Es por esa razón. ¿Listo? Listo. ¿Qué nos permite SQL Server Browser? SQL Server Browser permite que haya comunicación de las interfaces gráficas, es decir, de este cliente, ¿sí? Permite que este cliente, que es el Andover en general, todas estas aplicaciones, todo lo que hacemos aquí, se comunique con la base de datos sin problemas. Si SQL Browser, por ejemplo, no se está ejecutando, no se garantiza la conexión con la base de datos. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que uno revisa si se cae una comunicación de base de datos, en este caso, en el caso de Andover. Esa es la primera opción. Resulta que revisamos y se verificó que el servicio SQL Server Browser y el servicio SQL Server de la instancia de base de datos Andover está en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Como ya garantizamos que hay comunicación con la base de datos, el siguiente procedimiento sería ir al inicializador de bases de datos, ¿sí? A Continuum Database Initialization. Entonces, lo mismo, como ya tenemos identificado el tipo de arquitectura, que en este caso es standalone,
Entonces aquí lo que hacemos es ir al standalone y reconectar nuevamente el cliente con la base de datos. Aquí tenemos dos opciones, una que dice actualizar base de datos existente y otra que es crear nueva base de datos. Si se desea hacer una migración de Andover, ¿sí? Crearíamos una nueva base de datos para poder hacer esa migración. De lo contrario, solamente es una actualización lo que vamos a hacer. Entonces, en la actualización, ¿qué es lo que tenemos que indicar? El nombre de la base de datos que él por defecto lo trae, él guarda la última configuración que se hizo. Y como este Andover no se ha tocado para más, entonces digamos que estos campos no se mueven. Lo único que necesitamos ingresar es la contraseña del usuario administrador del motor de SQL Server. ¿Listo? Cuando nosotros ya ingresamos esta contraseña, le vamos a dar continuar. Y después de que le demos continuar, él va a hacer la respectiva actualización. Y ahí nos reconecta nuevamente el servicio de Andover con la base de datos. ¿Qué hay que tener presente a la hora de actualizar un motor de base de datos de Andover? Que yo puedo volver a crear las listas de vista que por defecto trae el sistema. Normalmente esto, ¿por qué vuelve y se crea? Porque, por ejemplo, la base de datos puedo tener problemas de rendimiento. Digamos que eso ya es una parte más de DBA, ¿sí? Pero Andover se empezó a poner lento de un momento a otro y resulta que el servidor está trabajando de manera optimizada, está trabajando bien, ¿sí? Entonces, desde aquí yo puedo recrear esas listas de vista para verificar si de pronto el problema está del lado de la base de datos de Andover. Ya pueden haber otros inconvenientes más a nivel de la base de datos, pero digamos que ya competen a otra área. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, la base de datos no está indexada. ¿Qué es lo que ocurre con el indexamiento? Resulta que cada vez que usted guarda un registro en la base de datos, esos registros responden a un índice, como en un libro. Cuando usted va a hacer una consulta en un libro, usted se va al índice y allí le indica a dónde poder, a qué página poder dirigirse de acuerdo a la consulta que usted esté haciendo. Eso pasa también en los sistemas de bases de datos. ¿Sí? Usted crea unos índices, esos índices tienen unas condiciones y resulta que muchas veces cuando la base de datos lleva trabajando mucho tiempo y aparte de eso, el nivel de transaccionalidad de la base de datos es tan alto, es decir, la operación de la base de datos es muy constante, como en el caso de Andover, que está escribiendo, está consultando todo el tiempo, eso puede dañar los índices. ¿Y qué hace un índice dañado? Que simplemente, si no hay un índice, entonces cuando se vaya a hacer una consulta a nivel de base de datos, él lo que va a hacer es coger desde la posición número 1 a buscar. Y claro, pues eso va a generar demoras en la respuesta de la base de datos porque va a tener procesos en cola, procesos pendientes. Entonces, por eso les comentaba, pueden haber fallas diferentes a nivel de Andover que ya responden a una unidad de administración y gestión de base de datos. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o es claro todo. Qué pena. Listo. Bueno, creo que entonces todo es claro. Entonces, continuamos. Listo, entonces, para eso se utiliza la herramienta Database Initialization después de que se instala Continuum, ¿no? Cuando se instala la primera vez, sí tenemos que indicarle aquí cuál es la ruta de comunicación con la base de datos. Del resto, normalmente esto casi no se mueve a menos de que haya un problema de comunicación con la base de datos o se hiciera una migración de un Andover a otro Andover. ¿Listo? Esto sí ya es ayuda y aquí ya podemos cerrar. Listo. Esa es como la parte crucial que debemos tener pendiente entonces de Andover. Retomando, arquitectura de instalación, cliente-servidor o instalación standalone. Y si tenemos un problema de comunicación en algún momento con el Andover y la base de datos, entonces revisamos primero que estén en ejecución los servicios de la instancia, que es el que siempre se llama SQL Server y entre paréntesis está el nombre, en este caso Andover, y el servicio de SQL Server Browser. Si ya después de eso no hay comunicación, entonces vamos al Continuum Database Initialization
y dependiendo de la instalación, que en este caso es standalone, reconectamos nuevamente con la base de datos y validamos que esté funcionando perfectamente la comunicación con el motor. ¿Listo? Bueno. Listo, ahora sí, vamos a ir a Andover propiamente. Por defecto, ¿sí? Por defecto, cuando Andover se instala, listo, sus contraseñas y su nombre de usuario es el mismo, es ACC. ¿Sí? Eso significa Andover Continuum Cyber Station. ¿Listo? En minúscula. Esa es la contraseña por defecto. Ya internamente, por políticas de seguridad, se haría pues una asignación de nuevas credenciales, se puede cambiar la contraseña. Eso ya es un manejo interno pues que se le da, digamos, al funcionamiento del sistema. Cuando ingresamos a Andover, ¿sí? Lo hacemos desde inicio, todos los programas, Continuum, el que dice solo Continuum. No lo voy a ejecutar en este momento porque pues Andover está en ejecución y no lo voy a cerrar porque pues no quiero afectar el control de acceso de las instalaciones. ¿Listo? Listo. Cuando ejecutamos esa acción Continuum, ¿el que nos va a mostrar? Nos va a mostrar esta ventana, ¿sí? Con la ventana sobrepuesta para iniciar sesión. ¿Listo? Eso es lo que nos va a mostrar. Entonces, esta es la ventana principal de Andover. En esa ventana tenemos diferentes grupos. Esta ventana es modificable, ¿sí? Esto no... Schneider la dejó por defecto así, pero yo puedo editar esta ventana, ¿sí? Si yo le doy clic derecho y le doy, bueno, hagámoslo de nuevo. Si yo le doy clic derecho, él me va a dar tres opciones, ¿sí? Editar opciones o cambiar de página. Sí, este cambio de página pues es cambiar dentro del menú como tal. Pero si yo quisiera cambiar esta interfaz, yo puedo ir a editar y aquí en editar yo puedo empezar a jugar con esto. Puedo decirle que agregue una nueva página o eliminar una página existente para cambiarla por otra, ¿sí? O puedo agregar nuevos controles como este, ¿sí? Como el de visitantes, el de tarjetas perdidas, ¿sí? Puedo agregar nuevos controles que me permitan agregar nuevas funcionalidades. ¿Listo? ¿Guardar cambios? No. Listo. Listo. Entonces, eso por esa parte. Bueno, aquí ¿qué tenemos? La herramienta principal con la cual trabaja Continuum es el Continuum Explorer. Nos vamos aquí donde dice Explorer, damos clic y nos va a abrir esta ventana. ¿Listo? Este es el navegador de Continuum. Aquí es donde hacemos todo el trabajo. ¿Listo? Cuando se instala un Andover, originalmente, sin nada configurado, más que la sola instalación, esta carpeta aquí, por ejemplo, que dice controladores no está. Esta carpeta que dice Cal Holders no está. Esta que dice Digital Sentry no está. Y de aquí para abajo, la que dice Personnel tampoco está. Del resto encontramos todos los demás directorios. ¿Sí? Este es el folder, el que dice Data Center, es el folder del que hablábamos cuando mirábamos la configuración de los workstations. ¿Sí? Y ese folder es el que tiene toda la información de Andover que pertenece a qué estación, a NAOS. Esa es la estación de trabajo. Esa es la famosa estación de trabajo 1, ¿sí? De la red de acceso 191, que son todas estas controladoras que están ahí. Si tuviéramos otra red, entonces aquí vamos a encontrar otra carpeta con todas esas otras controladoras de otras instalaciones, que era lo que veíamos al comienzo. ¿Qué es lo primero que se hace para configurar un Continuum recién instalado? Vamos a asumir que este Andover está recién instalado. ¿Listo? Lo primero que hacemos es configurar, ¿sí?, el dispositivo o la estación de trabajo. Nos ubicamos sobre NAOS en este caso. Bueno, se diferencia fácilmente porque tiene el dibujo de este computador. ¿Listo? Nos ubicamos sobre ella, le damos clic derecho y aquí le podemos dar editar. ¿Listo? Aquí tenemos la información, ¿sí?, en la ventana general de este Andover. Si queremos hacer una descripción sobre la ubicación, podemos hacerlo sin ningún problema. Esta dirección IP es la dirección IP del servidor donde está instalado el Continuum, en este caso la 20.2,
porque tenemos una instalación igual standalone, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Tener configurada las opciones que indiquen si este es o no es el servidor principal. Como es el único handover, siempre debe estar marcada esta opción. Servidor principal, ¿sí? Si tuviera otro continuum, entonces yo ya le indicaría no venga. Hay otro handover instalado en otra infraestructura y este handover es un nodo de ese handover, del principal. Entonces este ya sería un segundo continuum. Pero como no tenemos más handover, entonces este sería el servidor primario. ¿Qué es importante? Que las descargas se hagan automáticamente. Cuando yo habilito este download, ¿sí? Yo estoy garantizando que todos los eventos que están generando las controladoras se descargan automáticamente al handover, ¿sí? Si esa opción no está marcada, entonces voy a tener pérdida de registros, pérdida de información, porque no hay descarga de los dispositivos hacia el continuo. Si lo pongo fuera de servicio, significa que el handover va a operar en modo fuera de línea, no va a hacer absolutamente nada, queda inoperativo, no realiza comunicación hacia las controladoras, entonces esa opción la dejamos quietica, ¿listo? De aquí para adelante, ¿sí? Ya en lo que es detalles, que esto es información del handover y todo eso, eso ya no lo tocamos, ¿listo? Listo, perdón que se cerró. Listo. Esto simplemente es información sobre lo que tiene el Continuum acerca de la licencia. Aquí nos está dando la información de licenciamiento, versión de la base de datos y qué es lo que soporta la licencia que allí está puesta, que recordemos que es el dongle USB que está instalado en el servidor. ¿Listo? Y esta parte BACnet, pues simplemente es para, si tenemos dispositivos BACnet allí instalados y necesitamos monitorearlos, pues simplemente es habilitar ese broadcast, ese puente, ese servicio, ingresando pues la dirección IP del dispositivo BACnet principal y ya él se va a encargar de traer todo eso. Este time hace referencia a la configuración horaria del handover. Por defecto, él toma la configuración horaria que tenga el sistema operativo. Y bueno, esto de preferencia son configuraciones que tiene Continuum, pero digamos que esto normalmente no se toca. Sí, eso lo dejamos ahí quietico tal cual como está. ¿Listo? Listo. Eso es lo primero que hacemos. Configuramos el dispositivo o la estación de trabajo. Después de eso, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Lo siguiente que hacemos es empezar a configurar la red de acceso. Y aquí ya miramos la parte de la arquitectura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona Continuum? Entonces, Continuum tiene diferentes componentes de hardware para poder trabajar bien. En este caso, tenemos un Continuum que implementa solo control de acceso. Entonces, vamos a hablar solamente de control de acceso. ¿Listo? El sistema de seguridad electrónica. ¿Listo? Entonces, perdón, yo pongo esta un segundo acá. ¿Listo? Estas son las controladoras de red que conforman la parte de control de acceso de handover. ¿Listo? Que son las que están instaladas allí en los diferentes gabinetes que están distribuidos en los diferentes pisos del data center. ¿Listo? Debemos tener en cuenta que de estas controladoras hay dos versiones, ¿sí? A ellas se les conoce como controladoras de red o ACX. ¿Listo? Esas ACX las hay en dos versiones. Tenemos las ACX, la 5720, y tenemos la ACX 5740. Las diferencias en qué radican, las estamos viendo en la tablita. La 5720 solamente tiene 6 entradas universales, mientras que la 40 tiene el doble. O sea, la una dobla a la otra. La 5740 dobla a la 5720. Este nos permite 4 lectores, que serían las puertas, es decir, yo puedo tener en una 5720 máximo 4 puertas y en una 5740 tengo máximo 8 puertas. Estas entradas de tamper sí es solo una, porque pues el tamper es una condición de alarma en caso de, por ejemplo, alguien abrió el gabinete y no estaba autorizado para hacerlo, entonces la condición de tamper es una señal de violación de acceso a la controladora. O por ejemplo, si alguien está tratando de robarse el equipo, entonces eso genera una alarma y esa alarma pues
permite hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando con la controladora. No veas que alguien se está llevando la controladora o alguien abrió el gabinete, como les decía hace un momento, de manera inescrupulosa y con fines diferentes a los de la operación. Entonces, eso es lo que nos permite el tamper y eso sí es uno en cada modelo. Y las salidas digitales, entonces tenemos en el 5720 tenemos 2 salidas y en la 5740 tenemos 4 salidas. ¿Listo? Aparte de eso, ¿sí? Las controladoras en la parte de abajo, este es el diagrama de la controladora. Si la viéramos desde la parte de abajo, tiene esta bornera que está acá, ¿sí? Esta del centro. Esa es para conectar módulos de expansión. Puedo conectar máximo 2 módulos de expansión para expandir puertas o para expandir salidas o entradas digitales. ¿Listo? Eso es lo que nos permite Continuum a través de las controladoras. Listo. Bueno, otra característica importante. Aquí estamos leyendo que la 5720 nos permite poner máximo 4 lectores. Esto es pensándolo en la configuración entrada-salida. Quiere decir que si yo tengo una sola puerta con un lector de entrada y otro lector de salida, ¿cuántas puertas máximo puedo tener? 2 puertas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? 2 puertas, 4 lectores. En el caso de la 5740, ¿cuántas puertas serían bajo esa configuración? Un lector en la misma puerta para entrar y otro lector en la misma puerta para salir. Tendría 8 lectores distribuidos en 4 puertas. Ahora bien, si lo que yo voy a colocar son solamente un lector de entrada en cada puerta, entonces, ¿cuántas puertas tendría en ese caso? De acuerdo con esa explicación que acabamos de dar. Aló. Podría tener igual las mismas 4 puertas. ¿Por qué? Porque el límite de la controladora me lo colocan las salidas. ¿Cuántos electroimanes en este caso puedo poner yo a la salida de una controladora 5740? 4 electroimanes no más. ¿Y cuántos electroimanes a la salida puedo poner de una 5720? 2 electroimanes no más. Por eso el límite son máximo 4 puertas. ¿Listo? Esto por la parte de las CX. Listo. Ellas trabajan 12, 24 voltios. ¿Listo? En continua. ¿Listo? Y adicional a eso, sí, bueno, es un diagrama de cómo está físicamente constituida la controladora. Aquí tenemos las salidas, ¿sí? Las salidas digitales, que en este caso son los electroimanes, donde podemos tener un contacto abierto y un contacto cerrado, que es como debemos tener conectados los dispositivos. Y los lectores de tarjeta, por cada bornera se conectan 2 lectores. ¿Listo? Esos lectores, ¿sí? Esos lectores soportan formato Wigan. Eso es lo que soporta la controladora ACX 5720 y 5740. ¿Listo? Quiere decir que como es Wigan, yo no necesariamente puedo conectarle al sistema una controladora, un lector de tarjetas de proximidad. Puedo conectarle lectores de huellas, como es el caso de los accesos a las áreas blancas, que allá tenemos 2 lectores de huella con triple validación, ¿sí? Y ellos funcionan, ¿por qué? Porque la controladora soporta el formato Wigan que hablan esos dispositivos. Recientemente ya hay otros protocolos como el OEDCDP, que no lo habla Continuum, pero sí lo habla la actualización de Continuum, que es el Security Expert. Ella sí entiende el OSDP. ¿Listo? Eso a grosso modo son las controladoras de red que tenemos instaladas en el data center. ¿Listo? ¿Cómo se configura una controladora? La controladora, primero creamos un directorio donde las vamos a colocar y después de tener ese directorio damos clic derecho y aquí le damos el New Infinite Controller.
¿sí? Las controladoras de red se identifican siempre como Infinity Controller. ¿Listo? Porque hay otra serie de dispositivos más, pero que no tenemos en el data center, pero digamos que no vendrían en este momento al caso. Cuando vamos a registrar una controladora, lo primero que debemos hacer es asignarle un nombre de objeto. Ese alias automáticamente lo va asignando Andover. ¿El alias para qué es? El alias es para programación, para vincular los objetos a una línea de código, que es lo que hace el Plain English. Después de que hemos colocado ese nombre, nos va a salir este formulario, este que estamos viendo acá, cuando estamos registrando la controladora. ¿Listo? ¿Qué es importante a la hora de configurar una controladora? El tipo de controladora que estamos configurando, ¿listo? Y la red sobre la cual la estamos configurando. En este caso es una única red la que tenemos, entonces este ACCNet ID siempre es el mismo. En este caso tenemos una controladora que es la 5740, ¿listo? Y vamos a configurarla. ¿Cómo se configura? Entonces, haciendo de cuenta que estamos configurando esta controladora desde cero, indicamos el modelo de la controladora, 5740 para nuestro caso. Después de eso, ¿listo? Después de haber seleccionado el modelo de la controladora, no movemos nada más. Nos vamos a Network. Listo. Permítanme un segundo, por favor, que me dejó de responder el Continuum. No sé si se va a caer la conexión de Nidex. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Qué pena. Sí, señor. Ah, ok, listo, Daisy, gracias. Listo, ya respondió. Sí, se había quedado un momento. Listo, se había quedado un momento ahí. Listo. Listo, entonces, estamos en la configuración de la controladora. Entonces, cuando hemos asignado el nombre y el alias, nos da este formulario. Allí podemos hacer una descripción sobre la controladora. Indicamos el tipo de controladora. Sí, allá como les comento, solo hay 5720 y 5740. En este caso, esta es una 5740. Y la ubicación, este número de serie, no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque cuando hayamos hecho la configuración hacia la controladora, él trae toda esa información. En este caso tenemos protocolo UDP. Aquí, ¿qué ingresamos? De toda esta información que se ingresa solamente la dirección IP, la máscara, ¿sí? El gateway y no más. Cuando hemos ingresado esa información, nosotros le damos a aplicar y al momento de darle a aplicar, ¿sí? Él va a conectarse con la controladora. Si no hay ningún problema, ¿sí? Si no hay ningún problema, ¿qué nos va a mostrar? Vamos a hacer el cambio acá. Voy a bajar un momento a 4. ¿Listo? Nos va a mostrar esto. Cuando se configura la primera vez, ¿listo? Nos va a mostrar este cuadro indicándonos, uno, que la comunicación con la controladora fue satisfactoria. Dos, nos muestra unas opciones, ¿sí? Nos muestra unas opciones para terminar de configurar la controladora perfectamente. Si yo quiero mapear, por ejemplo, todas las controladoras que están en el Andover, le hago un mapeo global. Si no, si es solo a la controladora que estoy configurando, selecciono solamente la opción de Infinite Controller. ¿Listo? Entonces lo único que va a hacer es sincronizarse con esa controladora e indicarle a Andover que hay un nuevo dispositivo de red allí instalado. ¿Listo? No voy a hacer el teach, pues para no afectar la operación. ¿Listo? Entonces, es por eso. Listo. Ya lo volvemos a dejar en 5. Cuando él termina de hacer ese mapeo, nos trae toda esta información. Nos trae el ID de la tarjeta de red de la controladora. Listo. Y nos trae la versión del firmware que ella tiene y su número de serie. ¿Listo? Ahora bien, para que esta configuración funcione perfectamente, ¿sí? Nosotros debemos hacer una configuración en la controladora. Es cuando, listo, vamos a ingresar a la controladora.
¿Listo? Esta es la dirección IP de la controladora. Como ustedes saben, ellas tienen un navegador web embebido. Entonces, ¿aquí a dónde ingresamos? A Controller Configuration Options. Nos va a pedir la contraseña. Si no se ha cambiado, por defecto es la misma del cliente de Andover. ACC, todo en minúscula. Ingresamos. Cuando ingresamos en la página principal, en main page, él nos va a dar esta información. ¿Sí? Y la información que nos entrega es toda la información del equipo. La configuración que él tiene de red, ¿sí? Por qué puertos se está comunicando, qué tipo de protocolo. Por eso nosotros le indicamos en el Andover que es UDP. ¿Por qué? Porque la controladora propiamente dice que es UDP. ¿Listo? Y toda esta información, como les comentaba ya del firmware y del número de serie, él no la baja cuando se comunica con ella. ¿Listo? ¿Qué se mueve en la controladora cuando se configura? Controller Configuration, los campos que están visibles. ¿Sí? Es lo único que podemos configurar. ¿Listo? Cuando se configura un campo de estos, siempre debemos enviar los cambios a la controladora. ¿Cómo lo hacemos? Con Submit to Controller. Cuando nosotros le damos Submit to Controller, él nos indica que la controladora ya está disponible para aplicar los cambios. ¿Cómo los aplicamos? En Command Chains. Después de que hemos guardado los cambios allá, nos vamos a Command Chains y aquí le damos Command Chains, Restart Controller. Entonces, ¿qué hace? Aplica los cambios y reinicia la controladora. No lo vamos a hacer porque pues eso afectaría la operación de la controladora con la que estamos, pero ese es el proceso en el que lo hacemos. ¿Listo? ¿Qué más se configura aquí dentro de la operación de cómo está configurado la controladora en el data center? No más. ¿Listo? Solamente Controller Configuration y Command Chains. Lo demás lo dejamos quieto. ¿Sí? Listo. De esa manera nosotros registramos la controladora. Cuando ya la controladora se registra, nos va a aparecer aquí la controladora con cada uno de sus ¿qué? De sus objetos. Los objetos son todos, ¿sí? Son todos aquellos elementos que tiene la controladora para poder operar. Hay otros objetos que se agregan manualmente. Por ejemplo, todos estos, ¿sí? Por ejemplo, todos estos objetos que están aquí en rojo no los trae la controladora, ¿sí? Ella solamente trae el objeto de comunicación, el objeto del usuario y las puertas tampoco las trae porque se supone que no las hemos configurado y todo lo que está, ¿sí? Bajo el tipo de objeto Infinite System Variable. Todo esto de aquí para abajo lo trae por defecto la controladora. ¿Qué es importante cuando una controladora se registra? Que ella esté debidamente sincronizada con Andover. ¿Cómo se hace? Seleccionamos la controladora que configuramos, listo, y sobre ella buscamos una carpeta que se llama System Status. Seleccionamos System Status. System Status siempre debe estar en normal. ¿Sí? Si hay algún error, algún mensaje de error aquí en el valor diferente, manualmente nosotros escribimos normal y la controladora inmediatamente se sincroniza con Andover. ¿Listo? Siempre debe estar en normal ese System Status. Ya después de que hemos hecho eso, ¿listo? Lo siguiente que tenemos que hacer es un set to, hacer un envío de información entre la controladora y el Andover. Para eso tenemos tres opciones. Primero, cuando voy a hacer un envío de información, ¿sí? Tengo la primera opción que es controller. ¿Qué hace el controller? Envía la información de la base de datos a la controladora. ¿Qué hace un database? Envía la información, ¿sí? De la controladora a la base de datos del sistema. ¿Y qué hace un text file? Lo que hace es coger toda esta configuración que tiene la controladora y guardarla como un archivo de texto. Digamos, la controladora se dañó y esa controladora va a ser cambiada, pero no quiero perder la configuración que ella tiene. Entonces, yo lo que hago es guardar esa información como un archivo de texto, ¿sí? Vamos a hacer X1, piso 1,
Guardémosla en el escritorio. Listo, y guardamos. Entonces, ahí él nos está guardando toda la configuración que tiene esa controladora. ¿Y cómo sabemos cuándo terminó? Hay un visor de procesos, ¿sí? Que es un icono de notificación. Es este que está acá, el que se llama Continue, ¿sí? Distribution Properties. Aquí nos está diciendo qué fue lo que hizo y el resultado final de la operación, ¿sí? Entonces, él ya terminó de hacer la generación del documento de texto, el cual dejamos en el escritorio. ¿Y dónde está? Aquí está. Es un archivo de MP, que eso básicamente es un archivo separado por copas. Listo, entonces cuando nosotros, digamos, cambiamos la controladora porque hubo algún daño o tocó restaurar la fábrica, después de que la controladora esté en línea nuevamente, yo puedo volver a cargar ese archivo para traer toda la configuración que estaba originalmente allí. ¿Listo? Listo. Casos importantes aquí a tener en cuenta. 1. La controladora nos permite hacer la creación de las puertas. Puedo hacerlo de dos maneras. O me voy directamente al grupo que se llama door o puertas, o sobre la controladora yo doy clic derecho y le doy New Door. Estas son todas las opciones que tengo para trabajar con ella. En este caso, vamos a crear, por ejemplo, una puerta. New Door, listo, lo mismo. Ingresamos el nombre de la puerta y ese nombre nos va a generar un alias que automáticamente Andover genera. Nombre de la puerta, máximo 16 caracteres. Ese es el nombre que le puedo colocar a la puerta, ¿listo? Cuando damos el nombre de la puerta, él nos va a mostrar esta ventana, ¿sí? Que es la ventana de configuración de la puerta. En esta ventana, ¿qué tenemos? Tenemos la pestaña general, ¿listo? Que eso, digamos, al comienzo no se toca cuando vamos a configurar una puerta, porque pues, valga la redundancia, primero la estamos configurando. ¿Qué es lo primero que se hace? Nos vamos a Car Formats. En Car Formats indicamos los iCodes. Esos iCodes son los códigos de sitio que están impresos en las tarjetas de proximidad. Máximo, ¿cuántos iCodes tenemos? 4 iCodes. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hacemos es indicarle cuáles son los iCodes que van a ser compatibles, ¿sí?, con nuestra infraestructura de control de acceso en Andover. Y le indicamos qué tipo de formato es el que tiene la tarjeta. ¿Listo? Hay dos tipos de formato, AVA y WIGAN. En este caso tenemos WIGAN. ¿Listo? Y si la tarjeta tiene alguna consideración especial, tenemos que indicarla acá. Por ejemplo, la tarjeta que se está usando en este caso son tarjetas compatibles con WIGAN de 26 bits. Ah, no, pero resulta que las tarjetas son son HID Corporate de 35 bits, entonces seleccionaría yo esta. ¿Listo? Ahí yo seleccionaría la tecnología de la tarjeta. Ahora, no, la tarjeta es personalizada. Resulta que es una tarjeta de 48 bits, que no es una tarjeta comercial. ¿Sí? Es decir, que una controladora venga ya definida para trabajar con 48 bits. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Seleccionar la opción de personalizada y escribir un programa que le diga a la controladora cómo interpretar los 48 bits, que eso se haría en plain English. ¿Listo? Del resto, pues en este caso son tarjetas de 36 bits estándar WIGAN. Listo. Después de que hemos hecho eso, vamos a opciones. En opciones se habilitan todos estos eventos, que es para tener el control total de la controladora de todos los eventos que ella genera. Luego vamos a Entry Reader. En Entry Reader se le indica quién es el lector que va a indicar el ingreso a un área. ¿Listo? O el ingreso a través de una puerta. En este caso tenemos, ¿listo?, las áreas. Entonces, para que una puerta funcione, primero debemos tener un área. ¿El área es qué? El área es un sitio al que se autoriza un ingreso a través de una puerta. Eso es el área. Entonces, primero creamos las áreas. Lo podemos hacer incluso desde acá. Desde aquí podemos crear las áreas. Damos clic derecho sobre la ventana y le damos nueva área. ¿Listo? Ingresamos el nombre del objeto igual y el alias. Siempre nos va a pedir eso el Andover. Después de que nosotros ya hemos creado el área, identificamos el área asociada a esa puerta y la seleccionamos y le damos select desde acá y nos va a traer el área tal cual como está aquí. ¿Listo? ¿Quién es este reader IOU y quién es este canal?
Listo. El reader hace referencia a la controladora como tal en la que estamos conectando el lector. Y este channel o canal hace referencia, listo, permítanme, ya les muestro, hace referencia a lo siguiente. Permítanme, por favor, y ¿dónde está ACX? ACX, aquí está. Ese canal hace referencia a la posición del lector. Si nos damos cuenta, aquí en el manual de la ACX, los lectores tienen una numeración en la parte superior e inferior. Entonces aquí, por ejemplo, donde dice reader en la controladora, tenemos el 1, 2, 3, 4. Y si es una ACX, eso sí es una ACX de 2 puertas. Si es la 5740, entonces ella ya viene hasta, ya no es solo la 1, 2, 3, 4, ya tenemos es la 5, 6, 7 y 8. Quiere decir, aquí en nuestro caso, que el canal 5 es la posición número 5 del card reader, del lector. A eso se refiere el canal. Físicamente, ¿dónde está conectado? En las borneras de la controladora. ¿Listo? Si estuviera en el canal 3, entonces le indicaríamos la posición 3. Si estuviera en el 4, la posición 4. Eso depende de la configuración que ella tenga. En este caso, es la 5. ¿Listo? Entonces, aquí indicamos el canal, indicamos el área que se va a controlar y listo. No indicamos nada más. Entry Options, esto lo dejamos quieto, a menos de que hubiera anti-passback, lo configuramos, del resto no lo hacemos. Exit Reader, entonces si hay lector de salida lo configuramos acá. En este caso no hay lector de salida, solo hay un lector de entrada. ¿Listo? Entonces si no, dejamos tal cual como está. Dejamos todo en 0 y vacío el área. Opciones de salida, esto lo dejamos quieto a menos de que haya anti-passback. Luego vamos a canales. En canales sí hay que configurar. ¿Listo? Entonces, Door Output es la posición del electroimán. ¿Sí? Entonces, en este caso, en las salidas digitales, para la controladora 5740, en la posición número 4, como podemos ver aquí, listo, en la posición número 4, tenemos conectado el electroimán. A eso se refiere el door output, a la posición donde está el electroimán. ¿Listo? ¿Qué significa esta casilla invert? Significa que está invertida, ¿sí? Está invertido el tipo de conexión que normalmente tiene el electroimán. Me explico. El electroimán está físicamente conectado como normalmente abierto. Está conectado como contacto normalmente abierto. Resulta que él no debe funcionar así, pero queda complicado ir hasta la controladora, suponiendo que haya quedado en una ubicación un poco difícil de acceder. Entonces, yo necesito que la controladora no funcione como normalmente abierto, sino como normalmente cerrado. Pero físicamente está conectada como normalmente abierto. ¿Yo qué hago? Hago una inversión y eso lo hago desde acá. Entonces, ella lo que hace es, el sistema lo que hace es invertir, ¿sí? Ese contacto seco de un estado a otro. Es básicamente lo que hace, sin necesidad de ir y hacer el cambio manualmente. Por eso está invertido. ¿Listo? El door strike es el siguiente parámetro que configuramos. Ese es el tiempo de puerta forzada. ¿Sí? 5 segundos. ¿Listo? El door ajar, ¿sí? Está de 15 segundos. ¿Listo? Ese door ajar, ¿qué es? Es cuando una puerta se mantiene abierta por mucho tiempo. Que esas son alarmas que se colocan dentro del sistema. ¿Sí? Si la puerta lleva más de 15 segundos abierta, me va a generar una alarma diciéndome, vea, esta puerta lleva mucho tiempo abierta. Eso es el door ajar. Este ADA no lo tocamos porque pues no se está utilizando. ¿Qué es el ADA? El ADA son puertas para personas en condiciones de discapacidad, como por ejemplo las talanqueras, ¿sí? Para que pasen las personas que van en sillas de ruedas o que van, por ejemplo, con muletas, ¿sí? Entonces, para eso es el ADA. En este caso, pues no hablamos de ellas porque no tenemos ninguna puerta de estas allí instalada en el data center. ¿Qué se configura después de configurar el door output, el door streak y el door ajar? Se configura el canal de aquí para abajo de. Si tenemos botón, configuramos el exit request input, ¿sí?
Este REST Quit Input es el famoso REX, RX, ¿sí? Que es el Request to Exit. Significa petición para salir, respuesta o solicitud para salir. Si tenemos un botón conectado, indicamos la posición del botón en la controladora. Entonces, esas son entradas digitales o entradas universales. Aquí están. En este caso tenemos una ACX 5740, entonces tomamos la imagen de la derecha y nos está diciendo que el botón está en la IN7, es decir, está en esta posición. Donde está el IN7 aquí arriba, en el primer tornillo, en ese primer contacto, ahí está conectado el botón. Y a el botón le corresponde un común, que en este caso es el RTN, que viene siendo como el tierra. ¿Listo? Entonces, eso significa este número 7, la posición del botón. Door switch, ¿quién es? Es el contacto magnético, ¿sí? El contacto magnético es el que nos permite monitorear el estado real de la puerta, es decir, si está abierta, si está cerrada. Básicamente eso es lo que hace. Y también es una entrada universal o digital. Entonces, en este caso, en la posición 7, tenemos, ¿sí? En la posición 7 tenemos el botón y en la posición 8, debajo de ese, tenemos el contacto magnético. Y los dos están al mismo RTN en la posición 13, de acuerdo con el diagrama. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Listo? Listo. El tipo de resistencia. Resulta que los botones y los contactos magnéticos, para que funcionen correctamente, deben tener una resistencia de inicio o de fin de línea, ¿sí? De acuerdo a cómo esté conectada esa resistencia, yo indico acá cuál es la configuración. En este caso, la resistencia está conectada en paralelo a un contacto normalmente cerrado para el botón. Y lo mismo para el contacto magnético. Esto sí es crucial porque digamos que si no está bien configurada o no está bien conectada la resistencia de inicio o de fin de línea, no se va a poder tomar el estado real de la puerta, si verdaderamente está abierta o está cerrada. Por ejemplo, si yo configuro mal, si está normalmente cerrada paralelo y yo le indico que es normalmente abierta serie, por ejemplo, él me puede decir que la puerta está abierta, pero realmente está cerrada. O caso contrario, me dice que la puerta está cerrada, pero físicamente está abierta. Entonces, por eso es importante la configuración de la resistencia de fin de línea. Ella lo único que permite es censar y monitorear, ¿sí? Esa línea por donde usted está monitoreando esta entrada universal o digital. ¿Listo? Listo. El bond sensor, ¿qué es? El bond sensor es simplemente el sensor del contacto del electroimán. Si usted tiene electroimanes con sensores magnéticos, los conecta en serie o en paralelo según la configuración que requiera con los contactos magnéticos de la puerta y aquí le indica dónde conectó los contactos magnéticos del electroimán. Y el ADA Exit y el ADA Input no hablamos de ellos porque, como les comentaba, pues eso hace referencia a las puertas para personas en condición de discapacidad. ¿Listo? ¿Qué más configuramos aquí? Las alarmas. Cuando yo configuro una alarma en Andover, yo puedo indicarle al sistema o a la controladora o a la puerta qué alarmas puedo llamar a un evento en especial. Por ejemplo, él tiene aquí una alarma de puerta abierta a tiempo excedido. ¿Qué quiere decir? Que cuando se exceda este dooryard de 15 segundos, ¿sí? La alarma, ¿sí? La alarma que se llama puerta abierta a tiempo excedido, inmediatamente se va a visualizar aquí en el visor de alarmas. ¿Listo? Eso es lo que significa. ¿Listo? Tiene, por ejemplo, una condición de puerta forzada, ¿sí? Que esa puerta forzada es el door strict. Por ejemplo, aquí, si vemos el visor de alarmas, alguien trató de forzar una puerta, que es esta, ¿sí? Como se trató de forzar esa puerta y el intento de forcejeo duró más de 5 segundos, él notificó la alarma, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta que dice tiempo excedido, puerta abierta, era lo que les hablaba del dooryard. Esta alarma se generó porque la puerta duró más de 15 segundos abierta, que es la configuración que tiene el sistema. ¿Listo? De esa manera vinculamos las alarmas a una puerta. ¿Qué más movemos aquí? No movemos absolutamente nada más.
Este Access Event es un listado de todos los eventos de la puerta, ¿sí? Ahí nos va a poner todo ese listadito. Entry Status nos va a mostrar quién fue la última persona que accedió por esa puerta. ¿Por cuál? Por la puerta de entrada. En este caso, en Exit Status no hay nada porque la controladora solamente tiene un lector para ingresar. Para salir tiene un botón, pero el botón no va a generar un evento aquí. El botón nos va a generar un evento de qué tipo, respect to exit. Aquí está. Aquí, por ejemplo, nos dicen que esta persona ingresó y después para salir oprimieron el botón. ¿Sí? Todos esos eventos los vamos a ver ahí. ¿Listo? Security Level no va al caso, ni custom, ni atributos personalizados no van al caso porque la licencia no lo permite, la que está ya instalada. Voy a darle cancelar pues para no aplicar ningún cambio de los que hicimos. De esa manera configuramos una puerta. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento o es clara toda la información acerca de lo que hemos hablado. O voy de pronto muy rápido o voy bien así, qué pena. Listo. Bueno, entonces, esa es la forma de configurar una puerta, ¿listo? Cuando hemos configurado una puerta, ¿qué debemos hacer? Debemos enviar esa información al sistema para que él esté enterado de que hay una puerta. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un set to controller. Después de que hagamos el set to controller, él lo que va a hacer es cargar toda la información de la controladora y enviársela al cliente, en este caso a Andover. ¿Listo? Entonces, y de esa manera mantenemos ya la sincronía entre el cliente y la controladora. ¿Qué es importante también tener presente? Las controladoras son dependientes del cliente. Si se pierde la comunicación entre el Andover y entre el hardware, ¿sí? El sistema después de cierto tiempo, después de ciertos minutos, va a empezar a funcionar incorrectamente. ¿Por qué? Porque la base de datos de Andover es la que le está indicando todo el tiempo cuál es la configuración que deben aplicar las controladoras. ¿Listo? Eso también es importante. Por eso es que Andover siempre mantiene abierto, siempre mantiene en ejecución, ¿sí? Para poder garantizar la comunicación también hacia las controladoras. Listo. Bueno. ¿Para qué se puede hacer también un set to controller? No solamente es para enviarle esa información a las controladoras. Por ejemplo, para corregir problemas de comunicación o problemas de acceso. Digamos que hay puertas que se están bloqueando y resulta que el bloqueo responde a que cuando pasan la tarjeta de un momento a otro ya no dan acceso. Dejó de dar acceso o dan acceso a tarjetas que ni siquiera se están registradas. Para eso hacemos un set to controller. Set to controller vuelve y reconfigura toda la configuración que usted haya hecho sobre la controladora, vuelve y sincroniza todo eso para que la controladora funcione correctamente. ¿Listo? Listo. ¿Qué más puede pasar aquí en una controladora? Bueno, hay un dato muy importante también. Resulta que hay bloqueos de objetos. A veces por mala manipulación, los objetos dentro de Continuum pueden bloquearse. ¿Cómo se bloquea un objeto? Que usted, por ejemplo, abre el objeto, digamos en este caso puerta, y todo esto, donde digamos el campo que dice descripción, el campo que dice door lock, el door state, está así como en Operator Mode. ¿Sí ven que en Operator Mode todo está bloqueado? Yo no puedo hacer nada. Eso suele ocurrir en Continuum con los campos que sí son configurables. ¿Sí? Todo esto está bloqueado. ¿Cómo se desbloquea? Clic derecho sobre el objeto, propiedades, y de ahí nos vamos a Current Status, y aquí le damos Force Object Unlocked, ¿sí? Forzar al desbloqueo del objeto. Cuando yo ya hago esto, el objeto vuelve y responde y podemos configurarlo nuevamente. Esa es una falla que se presenta mucho a veces en Andover cuando no hay una correcta operación y lo que hace es que bloquea los objetos y cuando, por ejemplo, digamos, bloquea una puerta, esa puerta deja de funcionar. ¿Qué hay que hacer? Desbloquearla y después de desbloquearla volvemos a hacer un set to controller. Volvemos a reconfigurar toda esa programación que tiene la controladora.
Primer caso que se puede dar es ese. Segundo caso que se puede dar, si nos damos cuenta, hay unos símbolos de advertencia sobre los iconos de las controladoras. Si nos ubicamos sobre ese símbolo, él nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. En este caso nos está diciendo que hay que respaldar, ¿sí?, la flash de la controladora. Y esa flash es la que tiene toda la configuración que se está sincronizando entre Andover y la controladora. ¿Cómo hacemos el backup flash? Clic derecho, backup to flash. Y aquí le decimos controller only, solo la controladora. Le vamos a decir que sí. Y en la ventana de procesos vamos a ver en qué momento comienza la actividad y en qué momento finaliza. Y aquí nos está diciendo que ha sido, ¿sí?, que ha sido copiada satisfactoriamente. No hubo errores. Si hay un error, igual el ahí no lo muestra. ¿Listo? Hago el backup flash, ya lo hice, vuelvo y actualizo. Se va el icono. Ya no hay advertencias. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando ya hay mucha información que se está generando o muchos eventos que se han generado en la controladora y necesitan ser respaldados para evitar una posible pérdida de información. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo que deberíamos hacer en este caso con todas las controladoras. Yo puedo hacerlas uno a una y él lo que hace es dejarlas en cola, en proceso de espera. ¿Listo? Es decir, se hace la primera, apenas termine, coge la siguiente tarea, la siguiente controladora termina, coge la siguiente. A eso me refiero. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? En este momento ya las controladoras no tienen ningún proceso pendiente por almacenar en las flash. ¿Listo? Eso es el backup flash. ¿Listo? Eso cuando la alarma se genera por el lado del hardware de los equipos, en este caso en la vista de árbol que está dentro del directorio root. ¿Qué pasa cuando esos iconos se visualizan es al otro lado? Es decir, en la ventana de navegación. Se visualizan es acá, por ejemplo, donde seleccione la puerta. Resulta que ese icono amarillito de advertencia se está visualizando es en estos objetos. Eso significa varias cosas. Uno, que el objeto está dañado. ¿Sí? Dos, el objeto está desconfigurado. Simplemente hay que volverlo a actualizar. ¿Cómo se actualiza? Con el set to controller, ¿sí? Y si está desconfigurado, pues simplemente hay que revisar, dependiendo del error, a qué se debe la desconfiguración. Un ejemplo de desconfiguración, ¿cuál puede ser? Que, por ejemplo, una puerta esté adjunta a un programa, a una instrucción que tiene que estar ejecutando constantemente y resulta que se le cambió el nombre a la puerta, pero en el programa el nombre sigue siendo el nombre antiguo. Ese ya es un error de configuración porque él cuando va a validar el nombre de la puerta se da cuenta que no existe. Entonces también se generan ese tipo de alarmas. ¿Sí? Entonces, básicamente es por eso. O cuando se han eliminado los objetos. Por ejemplo, todas estas puertas se eliminaron de la configuración de la controladora y resulta que no se ha actualizado esa información en el equipo. Si no se actualiza, él le indica que esos objetos ya no existen. Entonces, de esa manera también pueden presentarse esas alarmas sobre estos objetos que están acá. ¿Listo? De esa manera nosotros configuramos las puertas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos presente aquí en el Continuum? Aquí, por ejemplo, tenemos otros objetos que son los Infinite Numeric. Estos Infinite Numeric tienen dos funciones. Una, nos permite censar lo que sería la parte de intrusión. Por ejemplo, yo aquí puedo censar el estado de los contactos magnéticos de las puertas que no tienen un electroimán, sino que solamente tienen un contacto magnético. Entonces, cada vez que abran una puerta de esas, ¿sí?, él nos va a generar una alarma donde nos dice, vea, la puerta se abrió. Solamente nos genera alarma, o sea, solo es intrusión. ¿Listo? Eso podemos hacer con los Infinite Numerics. Y lo que hacemos es indicarle a través de un cambio de estado, en este caso de on a off, si la puerta se abrió nos daría un on, si la puerta se cerró nos daría un off. ¿Listo? Solamente se encarga de eso. ¿Listo? Y también nos permite, de igual manera, la integración con el sistema de control de incendios. La integración que él tiene es solo de monitoreo, ¿sí? Entonces, esa integración, por ejemplo, ¿qué nos permite? Que si se activa un sensor de humo, ¿listo? Si se activa un sensor de humo, el panel de incendios es el primero que recibe esa información, pero él le va a enviar esa misma información al BMS. Le va a decir, vea,
el panel el sensor de tal zona ha generado una alarma, ¿sí? Entonces, aquí en el continuum vamos a poder ver esa alarma, ¿sí? Entonces, eso nos permite los infinite numeric, ¿sí? Testear condiciones, ¿sí? Por cambios de variable. ¿Listo? Listo. ¿Qué más podemos tener aquí en las controladoras? Podemos tener, bueno, estos, los infinite string, ¿sí? Los infinite string ya son condiciones por texto. String es cadena o texto. Por ejemplo, aquí que le estamos diciendo a esta controladora, estamos diciendo que vea, la cámara 21, ¿sí? Que está ubicada en el cuarto de BMS, ¿sí? Se va a visualizar como un pop-up cada vez que haya una alarma. Eso es lo que estamos indicándole aquí al Andover. Y ese pop-up es este que está acá. Si nos damos cuenta, cada vez que se genera una alarma, se trae el video de una cámara. Este video que está dentro de esta cámara es lo que configuramos en un stream, ¿sí? Entonces, en ese stream, nosotros no estamos tomando toda la página, estamos tomando solamente el recuadro de visualización del video. Si yo dejara solamente hasta el 128 en este caso, él nos va a traer toda la visualización de la página web de la cámara, y pues eso no nos sirve. ¿Qué necesitamos? Solamente la ventana en vivo, que es el video de la cámara. Entonces, toda esta ruta de aquí para adelante hace referencia a la ventana de video en vivo de la cámara y obvia el resto, lo quita. ¿Listo? Entonces, eso es el stream. ¿Listo? Entonces, esos streams nos permite hacer eso, la visualización de las cámaras en vivo cuando se genera una alarma. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Listo. Bueno, listo. Entonces, esos son los streams. ¿Qué más tenemos aquí configurado en este continuum? Listo. Bueno. Listo. Eso es lo que tenemos aquí en el Andover. ¿Listo? Esa es la parte de las controladoras. Viene la parte de los usuarios. Cuando ya nosotros hemos configurado una puerta, ahora vamos a asignar un usuario. ¿Cómo asignamos un usuario? Como les comentaba originalmente, Andover cuando se configura la primera vez, esta carpeta que dice personal de aquí y esta que dice call holders aquí arriba no aparecen. ¿Listo? ¿Cómo se habilita? Nos ubicamos sobre la raíz, sobre el root, damos clic derecho, le damos new y aquí le damos new personal. Ojo que acá hay otro que son los usuarios, los users. ¿Quién es el user? El que inicia sesión en el Andover, ¿sí? El personal es el usuario al que le vamos a autorizar un acceso a través del sistema de seguridad, de control de acceso. ¿Listo? Entonces, desde aquí, desde personal, creamos los usuarios. ¿Listo? En este caso, allí hay una nomenclatura basada en tarjetas para la parte de control de visitantes, pero también hay un ingreso de usuarios en general. Entonces, aquí en el Login Name, ¿qué colocaría? El nombre del usuario. ¿Listo? Después de que nosotros ingresamos el nombre del usuario y le damos crear, él nos va a mostrar el siguiente formulario. Listo, esperamos. Esto es lo que él nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a mostrar este formulario donde nosotros vamos a ingresar la información que nos pide Andover. ¿Qué nos está pidiendo? Número de tarjeta que la persona va a usar, el tipo de tarjeta, que recordemos debe ser compatible con la que configuramos en la controladora. En este caso es una tarjeta Wigan de 26 bits. El site code de esa tarjeta, y aquí ya ingresamos lo que sería el primer nombre de la persona, su segundo nombre, los apellidos, si queremos poner un número de documento y la fecha en la que caduca esa tarjeta, el permiso de acceso. ¿Qué campos son importantes? Los que tienen el asterisco al comienzo, ¿sí? Esos son los campos que él nos pide para poder hacer el registro de manera satisfactoria. Luego tenemos otra ventana que son los access rights, ¿sí? Los niveles de acceso. En los niveles de acceso, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a indicar a qué áreas, a qué puertas el usuario que estoy registrando acá puede circular. ¿Listo? Y
Ya después de que he asignado esos datos, le damos aplicar y ese aplicar nos va a distribuir el usuario a las diferentes tarjetas que hemos asignado. Sí, Yesid, coméntenos, por favor. Sí, señor. Yesid, es que salió que levantó la mano, sí, señor. Ingeniero Sergio, buenas tardes. Qué pena, Inge, no quería interrumpirlo, Inge, con lo que Tranquilo, iba. sí, señor. Es que hace como unos 15 días se han presentado unos incidentes con el tema de las controladoras. Sí, señor. El tema es que yo paso la tarjeta y ella no me abre la puerta. Se ha verificado el tema de pronto la tarjeta, la lectora, el electroimán. ¿Cuál sería el paso, Inge, o lo primero antes de yo verificar de pronto que no sea la lectora, sino de pronto sea algo temático en cuanto al programa que me está controlando o hacia la controladora que está asignada esa puerta, digámoslo así, Inge? Ok, listo, sí, señor. Listo, le entiendo perfectamente. Listo. Gracias, Digamos Inge. que usted tiene una tarjeta. ¿Quieres guardar los cambios? No. Digamos que usted tiene una tarjeta y esa tarjeta no le está dando acceso. Entonces, ¿cuál sería la ruta que normalmente uno llevaría? Lo primero es identificar en qué estado está la tarjeta. ¿Listo? Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. ¿Sí? Podemos venir, o la más usual, podemos venir al menú principal de Andover, vamos a Personnel, y en Personnel vamos a darle, ¿sí? Card Number Search. ¿Listo? ¿Tenemos de pronto alguna tarjeta que no esté funcionando en este momento que usted me pueda facilitar el número, por favor? Yesid. Inge, pues la que yo estoy usando, la mía, no sé si que de pronto ya tiene los permisos o sería, no sé, Y Daisy o que están ahí, si de pronto alguna de las tarjetas. Porque la mía es la 275, Inge. 275, listo, sí, señor. Es 2. Pues, permítame un segundito que es que se bloquea a ratos, entonces no. Listo. 275, no, todavía no. Dame un momento, porfa, que vuelve y me responde. Ya, ahora sí, listo. Entonces tenemos. Porque, Inge, el tema a lo que de pronto no sé, a ver, el tema de las tarjetas que están habilitadas o no están deshabilitadas, nosotros las manejamos. Así que nos ocurrió que, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta habilitada, paso a la puerta y ella no me da el acceso, teniendo la tarjeta habilitada. Ok, listo, listo, sí, señor. Sí, es lo que vamos a mirar exactamente, sí, señor. Lo primero es identificar la tarjeta, que es, su merced me decía que su tarjeta es la 275, ¿correcto? Sí, señor. Listo. Validamos que está registrada, listo, está registrada. Después de eso, verificamos el estado, nos dice que está habilitada, listo. Lo siguiente es verificar que la tarjeta no esté caducada. En expiration date, esto debe estar de color azul. No como el primero que yo abrí que estaba en color rojo, significa que esa tarjeta ya caducó. Entonces, verificamos eso. Lo siguiente que verificamos es el código de sitio, el SICOD, que sea correcto, que sea el que tiene la tarjeta. ¿Listo? Y que el tipo de tarjeta que estamos usando corresponda con las que están configuradas en la controladora. En este caso, Wigan de 26 bits. Ya cuando hemos validado eso, ¿sí? Ya cuando hemos validado eso, aquí ¿qué es lo que hacemos? Le damos a aplicar, ¿listo? Y cuando le damos a aplicar, ¿qué ocurre? Hay una distribución de tarjetas hacia las controladoras. ¿Dónde vemos eso? Ah, bueno, y que la persona esté habilitada, ¿no? Este person enable esté habilitado. ¿Dónde vemos la distribución de usuarios? La vemos en el visor de distribución, en donde dice Access Distribution View. Cuando yo voy a Access Distribution View, ¿sí? Una tarjeta se sabe que funciona porque está en esta fila, en esta columna, perdón. Sí, en Total Sussex Full. Si está ahí la tarjeta, debería funcionar en teoría. Si alguna tarjeta no se ha distribuido correctamente, la voy a encontrar en cualquiera de estas columnas, ya sea en Filet o en proceso, o que hay tarjetas disponibles aún para distribuirse. En este momento, él nos está diciendo, en teoría, que todas las tarjetas están bien. ¿Listo? Si ya validamos eso,
y garantizamos que la tarjeta efectivamente tiene los permisos a donde va a poder acceder. No ha caducado por permiso o por fecha. Y aparte de eso, se encuentra asociada correctamente como una tarjeta Wigan de 26 bits y el SICOD está bien y el número de la tarjeta está bien, lo que procederíamos a hacer es un C2 controller, ¿sí? Vamos a las controladoras donde se está generando el inconveniente y hacemos un C2 controller. Cuando hacemos ese C2 controller, todas las puertas dejan de responder mientras se ejecuta esa configuración, ¿sí? Son más o menos 2 minutos lo que demora ese proceso. Cuando se hace ese C2 controller, inmediatamente se mueven todos los accesos de los usuarios. No sé si hay alguna controladora que podamos mover en el momento para ver cómo es que él lo hace. Sería con el ingeniero Edwin, ingeniero Sergio. Listo, sí, señor. Edwin, qué pena. No sé si podamos mover alguna controladora para poder mostrar cómo es que se reconfiguran las controladoras y adicional a eso, cómo se redistribuyen los accesos de las tarjetas. ¿Me podría indicar, Edwin, por favor? Edwin, qué pena. Creo que tenía una reunión pendiente, Inge, también, entonces No. de pronto está ocupado hoy. Sí, es lo más seguro. Listo, no, tranquilo, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tratar de asimilar la situación. Cuando usted le da un C2 controller aquí, un C2 controller, ¿sí? Inmediatamente vamos al visor de propiedades de distribución. Aquí nos va a salir que se ha iniciado una nueva distribución. ¿Listo? Entonces, él nos va a empezar a mostrar en qué parte del proceso va. Cuando él termina, nos va a decir esto. Nos va a decir que C2 controller is finished, que ha finalizado. Y si ha finalizado sin errores, solamente debe salir que ha iniciado un C2 controller, starting, y el siguiente mensaje que debe salir es finished. ¿Sí? Si no sale nada entre ellos dos, significa que la distribución fue correcta. Si sale un error, ya toca mirar qué error sale. ¿Listo? Eso es lo primero que se hace. Por ejemplo, aquí está. Aquí hicieron un C2 controller. Aquí nos dicen que el C2 controller, sí, se hizo un reloading objects y ese reloading objects finalizó sin ningún problema. ¿Listo? Así es como deben salir cuando se hace una distribución. ¿Listo? Eso por esa parte. Cuando terminó la distribución o el C2 controller, lo siguiente es distribuir los usuarios. Si nosotros nos venimos acá, ¿sí? Si nosotros nos venimos acá, todas las tarjetas que estaban asociadas a la controladora las vamos a encontrar aquí, en Total Available, y él va a empezar a moverla. Cada vez que yo actualice esta ventana, nos vamos a dar cuenta que, digamos, si movimos la controladora CX1P1, este 140 se va a ubicar aquí en Total Availables, ¿sí? Entonces, ese 140 se va a empezar a mover. Entonces va a decir, vea, hay disponible 140, pero ya en proceso hay 10. Si en proceso hay 10, entonces ya hay disponible 130 de las 140. Y así, hasta que él vuelva y coloque aquí todas las 140 tarjetas. Si alguna tarjeta no se movió durante la distribución de los usuarios, es porque hay algún problema de configuración con la tarjeta o hay algún problema con la tarjeta propiamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre cuando se hace una recarga de la controladora. Hay otra forma de forzar esa recarga y es la siguiente. Después de que hemos hecho un C2 controller correctamente, sin errores, yo me ubico nuevamente sobre la controladora que se recargó, le doy clic derecho y le doy Distribute Personnel. Por ejemplo, eso sí lo podemos hacer. ¿Listo? Eso no va a afectar la operación de la controladora. Simplemente lo que vamos a hacer es recargar nuevamente los permisos de las tarjetas en esa controladora. Entonces vamos a coger, por ejemplo, esa controladora cojamos una, cojamos por ejemplo esta. ¿Listo? Voy a hacer una Distribute Personnel. Él pregunta, le vamos a decir que sí.
Y cuando venimos aquí, perdón, al visor de distribución, lo que les comentaba, el 140 indisponible, y ahora lo que va a hacer es empezar a moverlas, empezar a reconfigurarlas nuevamente. Ahí está. Total en proceso, las mismas 140, satisfactorias, 140. En este momento hemos redistribuido todas las tarjetas de esa controladora. Como nos damos cuenta, no se demoró mucho porque pues eran muy poquitas. ¿Listo? De esa manera atacaríamos inicialmente ese error que me comenta Jessie. Si después de eso el error se mantiene, ya hay que hacer otro procedimiento, pero ya es a nivel de bases de datos, ya es invasivo. Cuando las tarjetas no funcionan y están correctamente configuradas, no están caducadas, tienen los niveles de acceso, hay que hacer un borrado general de distribución y eso ya se hace en la base de datos. ¿Sí? Ya hay que, a nivel de programación, ejecutar manualmente unos procedimientos en la base de datos de Andover para que él reactualice todas las tarjetas desde la base de datos y las vuelva a asignar a las controladoras. Pero ese ya es un caso extremo, digamos, cuando haya que tener que aplicárselo. No sé si me he dado a entender, Jessie, qué pena. Aló. Listo, Inge. Sí, señor. Listo, sí, señor. Listo, perfecto, sí. Eso es lo que haríamos entonces inicialmente en la parte de las tarjetas. De igual manera, si hay biometría, funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque lo que llega del lado de la información biométrica es un dato Wigan y estos son puros Wigan. Eso es lo único que entiende la tarjeta. Las tarjetas o las controladoras no entienden información biométrica como una plantilla propiamente, o ya sea de huella, ya sea de rostro, de iris, de lo que sea. Esa información siempre llega a las controladoras, es como una trama de datos Wigan, que es lo que ocurre con los lectores de triple validación que están instalados a los ingresos de los dos data centers, de las dos áreas blancas. ¿Sí? Allí se hace una validación de tarjeta, huella y PIN. Pero al final, toda esa información se encapsula en un paquete Wigan que se traduce en la tarjeta de acceso, la cual se lleva a la controladora y ella básicamente valida esa información si esa tarjeta tiene o no tiene acceso. De esa manera es como él funciona, es como él trabaja con este tipo de registros. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, Andover no nos deja duplicar tarjetas, ¿no? Yo no puedo asignar dos tarjetas iguales dentro del sistema, ¿sí? Las tarjetas son únicas. Entonces, ¿cómo nos permite él registrar una tarjeta si tiene el mismo número de tarjeta pero diferente SICOD? O si tiene el mismo SICOD pero diferente número de tarjeta. Solamente de esa manera yo puedo registrar tarjetas dentro de Continuum. Listo, esa sería la parte de los usuarios. Listo. La otra parte que tenemos, bueno, aquí hay otra serie de información, ¿sí? Acá hay otra serie de información, pero eso, digamos, básicamente no se está trabajando, ¿listo? Dada la implementación que tiene el Continuum en el data center. Por ejemplo, si tuviéramos la opción habilitada para tomar fotos, podríamos hacerlo. Andover permite capturar una foto y la pone en este cuadrito que está aquí arriba, ¿sí? Y desde aquí, pues también, bueno, nos permite eliminar o agregar un usuario. Básicamente es eso. Este RearCar.info es que ha instalado un lector de tarjetas, ¿sí? Compatible con Andover. ¿Y eso qué es lo que le evita? Que usted tenga que visualmente identificar el número. No, usted simplemente conecta el lector, pone la tarjeta sobre el lector y él le va a llenar la información de la tarjeta. Eso es lo que hace el RearCar.info. ¿Listo? Estas propiedades son propiedades del usuario. Este Reset Access Right, ¿qué es lo que hace? Borrarle todos estos niveles de acceso al usuario para que usted vuelva a asignarlos nuevamente. ¿Listo? Eso tenemos por la parte de los usuarios. ¿Cuál es la siguiente parte importante dentro de Andover? El pinpoint, ¿sí? El pinpoint es una interfaz gráfica
que de tipo visual permite interactuar con el operador, ¿sí? Para poder tener una visión general del edificio o la infraestructura que se está controlando. Por ejemplo, en este caso, aquí estamos viendo una alarma de tipo perimetral por los sensores perimetrales, que esos hacen parte del sistema de intrusión. Si se interrumpe el láser que está alineado entre un sensor perimetral y el otro, eso genera una alarma que en este caso nos visualiza, ¿sí?, que de pronto alguien pasó la cerca, o en este caso puede ser por viento, normalmente son por viento, que esa zona pues siempre hay harta brisa. Entonces eso hace que se muevan los sensores y se interrumpa el láser entre ellos. Entonces por eso trae esa alarma. Entonces desde Pinpoint nosotros podemos tener toda la configuración, ¿sí? Podemos tener toda la configuración del data center llevada a entornos gráficos. ¿Listo? Esto tiene un límite de pestañas. Vamos a cerrar un poco. Ahí cerré todas las pestañas. Si yo me voy a esta casita que está aquí, él me va a llevar a la ventana principal, que es esta. Y aquí desde la ventana principal, ¿sí?, yo tengo mi instalación. Entonces, en mi instalación voy a ver cada uno de los subsistemas que están dentro del continuum. Entonces, tengo control de acceso. Si voy a control de acceso, entonces aquí puedo ingresar por pisos. ¿Listo? Entonces, en control de acceso, por ejemplo, piso A1, área técnica. Él me muestra gráficamente en un plano la distribución, en este caso, del piso 1, y acá, y en ese plano yo tengo asociado varios objetos. Esos objetos son las puertas. Y como nos podemos dar cuenta, él coloca unos iconos con esas puertas. Esos iconos pueden ser una condición de alarma. Por ejemplo, esta alarma puede indicar que la puerta lleva mucho tiempo abierta, ¿listo? O hay un forcejeo en la puerta. Estas puertas que tienen este icono verde aquí arriba que aparece y desaparece, significa que la puerta está en estado de operación normal, ¿listo? Desde aquí yo puedo abrir esas puertas o cerrar esas puertas solo con hacer doble clic, ¿listo? Aquí, por ejemplo, la puerta está abierta, ¿listo? Y si vuelvo a dar doble clic, la puerta vuelve nuevamente a operación normal. Si doy clic derecho, ¿listo? Aquí puedo igual, con el doble clic, manejar el mismo evento. Puedo decirle, venga, quiero que deshabilite el lector de tarjetas. Entonces lo que va a hacer, si lo deshabilitamos desde acá, va a apagar el lector allá. Puedo decirle, resulta que hay un mantenimiento, eso es lo otro. Las tarjetas preferiblemente o las controladoras preferiblemente no tocarlas cuando se desean deshabilitar las puertas por mucho tiempo. Como ustedes saben, las controladoras tienen unos pulsadores que uno pone en estado automático, estado normal o apagado, ¿sí? Si uno las pone en apagado, lo que hace es que desenergiza el lazo por donde va el electroimán de esa puerta y deja la puerta permanentemente abierta. Pero como las controladoras están trabajando en caliente todo el tiempo, la recomendación es no moverlas físicamente, sino desde el software. Si va a haber una actividad, un mantenimiento o algo que indique que esa puerta deba estar constantemente abierta, lo hacemos desde acá. Le damos un permanent unlock, ¿sí? La desbloqueamos permanentemente. Ahora bien, si usted sabe cuánto va a durar la actividad y la puerta debe retornar a su estado normal después de 3 horas, por ejemplo, entonces le doy una condición de tiempo personalizada que indique que después de 3 horas la puerta deba cerrarse automáticamente. ¿Listo? Si quiero ver los detalles de la puerta, lo puedo ver aquí. Si quiero ver los eventos de la puerta, lo puedo hacer aquí. Si quiero editar la información de esa puerta, lo puedo hacer también desde ahí. O si hay algún programa asociado a esa puerta, desde aquí lo puedo ejecutar. ¿Listo? Esta es la plantilla perfecta para controlar las puertas. ¿Sí? Como les comento, lo ideal es no físicamente manipular las controladoras, sino hacerlo desde acá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una controladora que está en caliente, porque son equipos que están trabajando las 24 horas, todos los días, todo el año, ¿sí?, se manipula de forma no correcta? Se genera la mayoría de las veces un bloqueo de la controladora.
Y ese bloqueo muchas veces requiere un reset que no está soportado por fábrica, es decir, fábrica nunca lo documentó, ¿sí? Porque eso es información técnica de ellos. Pero hay que hacer un reset en la controladora, en unos puertos, en unas borneras que ella tiene, donde se restaura, se le hace un reset es directamente al microcontrolador que tiene la controladora, ¿sí? Ese reset se hace directamente allá y lo que hace es sacarla del bloqueo que estaba en caliente y volverla a su estado normal. Es un reset un poco complejo, por eso las controladoras deben tener un apagado controlado o una manipulación controlada para que no se presenten ese tipo de bloqueos. Cuando el bloqueo es muy fuerte, la controladora puede quedar fuera de operación, ¿sí? Ese es el otro escenario, ¿sí? Si se bloquea el microcontrolador, muchas veces no se deja reiniciar, queda fuera de servicio y pues ya es una controladora que ya lastimosamente pues no tendríamos cómo poner operativa nuevamente. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del pinpoint, facilitar la interacción con el hardware para que no sea tan invasiva, ¿sí? La operación de los equipos, para que todo se haga desde acá. ¿Listo? Lo mismo tenemos por la parte de CCTV. Si nos vamos a videoseguridad, ya lo que vamos a tener es una distribución de las cámaras. De las cámaras no tenemos ninguna alarma porque es solo video en vivo. ¿Sí? Es lo único que tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí solamente vamos a poder ver el video en vivo de la cámara que está asociada a este objeto. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice que hay un error. Tratábamos de traer el video en vivo. Aquí nos está diciendo que hay un error. La categoría no existe. Es como si se hubiera movido la cámara. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Sí, la configuración de la cámara se movió. Entonces, por eso él no la está visualizando. O de pronto están en otro segmento de red distinto. ¿Listo? Pero video es solo visualización. Intrusión. Entonces, intrusión, sí, es solamente monitorear el estado de puertas que no tienen electroimanes, que solamente tienen contactos magnéticos. En este caso, como nos podemos dar cuenta, sí, no hay ninguna alarma sobre las puertas. La alarma se genera porque hay un icono de advertencia, como lo podíamos ver desde las controladoras al comienzo, sobre una puerta. ¿Listo? Aquí sí, como esto es intrusión, el control de puertas se hace diferente. Si yo, por ejemplo, quiero generar una alarma manual para la apertura de una puerta, yo cambio este off manualmente por un on. Apenas yo lo haga, esto ya cambia el estado de la puerta y genera una alarma de puerta abierta. ¿Listo? Él vuelve a su estado normal porque pues ahí sensó el estado real de la puerta. No es abierta, es cerrada. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de intrusión. Detección de incendios. En la detección de incendios tenemos una distribución de todos los sensores, pero solamente nos va a traer es una visualización de la alarma cuando uno de esos sensores se active, porque el panel así se lo notifica. La comunicación no es directa con los sensores, es con el panel. Andover está integrado al panel y es él el que le envía toda la información al panel. Y en iluminación no hay ninguna integración, ¿listo? Por eso está esa alarma ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos permite el pinpoint, asociar el hardware a eventos gráficos para tener el control desde una interfaz gráfica. A grosso modo, esto es lo que hay en Andover, en el data center, y es cómo está operando el sistema, ¿sí? Para garantizar la seguridad dentro de las instalaciones del data center. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o alguna otra inquietud referente a alguna falla o algo que se desee revisar. Sí, buenas, Sergio. ¿Cómo está, Edwin? Sí, señor. Bien, qué pena que es que me tuve que ausentar un momento por una reunión. Sí, señor. Bueno, no es tanto una falla. Sergio nos va a acompañar el 7.
Sí, señor, sí me comentó el ingeniero William y Fabio para una actividad que van a tener en la noche. Sí, señor. Ah, ok, listo. No, quería confirmar eso de una vez. Claro que sí, Listo, sí, no. señor. Era solo eso porque, digamos, ahí creo que vamos a tener un apagado controlado y me Sí, sí. preocupa, digamos, porque estaba escuchando, digamos, la última parte de el tema de que se puede bloquear las controladoras y pues el tema de pronto desbloquearlas ¿en qué? En la tarjeta, pues he vivido esa experiencia con Sergio. Sí, Siempre es un poco compleja, entonces la idea es que pues efectivamente yo sí había solicitado como ese acompañamiento para que pues se pudiera dar un tema de un apagado controlado para evitar la indisponibilidad de los sistemas lo más mínimo posible. claro que sí, sí, señor, por supuesto. Edwin, antes a ustedes muchísimas gracias. Sí, señor. Entonces no, Sergio, qué pena ahí lo interrumpí. No, tranquilo. Tranquilo, sí, señor. De igual manera, pues ya habíamos terminado. Recién terminé la explicación del continuum, entonces no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta o algo puntualmente que se desee revisar, sí, señor. El tema, no sé si ya lo revisaron, el tema de las descargas de las descargas de qué? De los registros de las controladas, de las tarjetas, de las lectoras. ¿De cómo distribuir los usuarios? Sí, Sí, ya lo revisamos con Yesit, él hizo una consulta referente al caso y con él revisamos toda esa parte, sí, señor, de cómo lo de cómo descargar los archivos, sí, listo. exactamente, sí, señor. Es bueno para que, digamos, aquí sé que algunos, por no llamarlo así, la mayoría pues lo saben, pero pues digamos hay algunas personas nuevas en el equipo de trabajo que tal vez no saben cómo realizar la actividad, entonces sí sería bueno que pues hubiera quedado registrado en la capacitación, entonces ya con eso también tenemos un buen avance. Entiendo, sí, señor, claro que sí, sí, señor. No sé si hay alguna otra inquietud o algo más que deseemos revisar. ¿O es claro hasta el momento todo? Eh, la capacitación cumple con la cobertura de lo que tenemos en el data center. ¿Sí? ¿Es claro todo? Sí, Sergio, según pues lo que yo vi en el inicio puede contar como media hora. Y ahorita en la final pues están como media hora, realmente estuvo como 40 minutos por fuera. Cubre pues lo que pues nosotros queríamos como que los chicos supieran y Sí, pues sí. también tuvieran esa información de primera mano y pues qué más del que la implementó. Gracias, sí, señor. No, claro que sí, sí, señor. De igual manera, yo estoy atento a cualquier cosita o cualquier inquietud. Yo quedo muy pendiente también, sí, señor. Listo, Sergio, entonces muchísimas gracias por la capacitación. Fabio, yo creo que en estos días, mañana es que hoy no está en sitio, se comunica con su merced para los temas pertinentes con respecto a lo que hace falta y para que pues, puedan firmar el acta y ya puedan darlo el finalizado, ¿listo? Listo, Y perfecto, sí, señor. que puedan hacer el tema de la orden de compra para el acompañamiento del próximo viernes. Listo, perfecto, De claro que pronto sí, sí, nos sí. vemos en sitio. Entonces, nada, Sergio, muchísimas gracias. Gracias a todos los que pues, estuvieron en sitio y que pues de una u otra manera pudieron aclarar las dudas. Eso es lo bueno de pronto estar en sitio, que si se tiene alguna duda en específico se puede aclarar, pues sé que no nos pueden acompañar los demás por temas de descansos o por temas que están de noche, pero pues sé que el video y pues las preguntas que hicieron los compañeros también para ellos va a ser fructífera. Perfecto, por supuesto, Edwin, claro que sí, sí, señor. De igual manera, a todos ustedes, muchísimas gracias y ahí estamos en contacto para lo que se necesite, cualquier inquietud, cualquier cosa. Ustedes saben que con el mayor de los gustos estoy para colaborarles, sí, señor.